Esta conferencia comenzará a grabarse. Buen día, ingeniero. ¿Ven la página de PowerWord ahí? Sí, se ve, ingeniero. Sí, ingeniero, se ve. Ya, ok. Aquí tengo que llamarles la atención a ustedes porque la verdad que no ayudan en nada. Ayer cuando estábamos haciendo el ejercicio, yo había copiado que la potencia de la máquina 3 eran 100 megas y en realidad son 200. Como se ve aquí. Cambiando ese dato, dice que en la máquina 3 genera 200 megavatios y 146, 177. Aquí vamos a correr esto. Aquí está 200 y 146 la máquina 3. El generador Slack, 218 megavatios y 141 megabares. Déjenme agrandar esto. Ahí está 218 megavatios y 141 megabares. La potencia de la línea 1, 179 megavatios y 118 megabares. 179 y 118. 179. A ver, espera un ratito. Voy a probar aquí. A ver si funciona esto. Aquí 179 y 118. Mejor lo voy a poner transparente. Transparente. Borrar todo. Y la otra línea, 39 megavatios y 22 megabares. 39 y 22. Aquí 39. Y 22. Los resultados son prácticamente los mismos. Así que les voy a pedir que cuando estemos haciendo las clases pongan un poquito más de atención para ayudar y evitar
retrasarnos. Espero que les haya quedado claro el ejemplo. Bien, vamos a empezar un nuevo capítulo que se llama, hemos visto flujos de carga en el capítulo anterior, y ahora vamos a ver despacho óptimo o flujo óptimo. Y vamos a ver cuáles son las diferencias entre un flujo común y corriente y lo que cuando hablamos de flujo óptimo o de despacho óptimo, a qué nos estamos refiriendo. Entonces, en un sistema de potencia real, cualquiera, lógicamente la generación no está localizada a la misma distancia del centro de carga, por lo tanto están ubicadas en diferentes ubicaciones, no necesariamente en el centro de carga, lo que hace que cuando las despachemos hayan pérdidas de transmisión, dependiendo de la ubicación de estas. Y también a todas aquellas máquinas térmicas del mercado tienen costos de combustibles diferentes. Unas usarán gas a un precio, otras usarán diésel a otro precio, otras usarán lo que se llama H2, que es el petróleo condensado, que son más baratos, otras usarán carbón, y por lo tanto cada central de generación tendrán costos diferentes. También sabemos que la generación total es mayor que la demanda total. ¿Por qué? Porque sabemos que la generación total va a ser igual a la demanda total más las pérdidas del sistema de transmisión. O sea, la generación debe cubrir tanto la demanda como las pérdidas del sistema de transmisión. Todos estos eventos hacen de que haya muchas opciones para despachar a la generación, para decir qué generadores deben estar operando y qué generadores deben estar detenidos. Y entonces lo que se busca en un sistema interconectado es despachar tanto la potencia activa como la potencia reactiva de tal forma de minimizar el costo operativo. Es decir, cuando hablamos de flujo óptimo estamos hablando de que va a ser el despacho realizado, va a ser el más barato posible para el consumidor final. Y esto hace de que sabemos que tanto la potencia activa y la potencia reactiva de los generadores varían dentro de ciertos límites técnicos, y también dependiendo de la cantidad de carga de la máquina, va a ir variando su costo de producción. Sabemos que una máquina térmica, mientras más cargada esté a su potencia nominal, su eficiencia va a ser mayor, pero si está cargada al 50%, por ejemplo, la eficiencia de esa máquina va a ser menor. Significa que va a consumir más combustible para producir la misma cantidad de kilovatio hora generado. Entonces también los costos varían en función de la carga de la máquina.
Entonces, como lo que queremos es minimizar el costo para el usuario final, a eso es lo que llamamos flujo de potencia óptima, que en inglés es Optimal Power Flow. Entonces, el flujo óptimo de potencia se usa para optimizar la solución de flujos de potencia en sistemas de potencia de gran magnitud. Entonces, lo que se hace es que el despacho va a correr hora tras hora cuál es el despacho más económico que le puede ofrecer al usuario final. Y para tal efecto arrancará máquinas, parará otras máquinas, cargará las máquinas a su potencia máxima, descargará las máquinas, dependiendo del resultado del flujo óptimo. Y para hacer el cálculo o para trabajar y encontrar un flujo óptimo de potencia, lo que tenemos que hacer es trabajar con funciones objetivo. Entonces vamos a decirle si quiero el mínimo costo con las siguientes restricciones, bla, 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 que vamos a ir viendo más adelante. Estas funciones objetivas, que son también conocidas como las funciones de costo, que entre las cuales están los costos económicos, la seguridad del sistema y algunos otros objetivos más que se buscan en un despacho de flujo óptimo. También si hacemos un despacho eficiente de la potencia reactiva, vamos a mejorar el despacho económico y la seguridad del sistema. En este capítulo nos vamos a limitar solamente al análisis del despacho económico de la potencia activa. No se olviden que en definitiva lo que nosotros pagamos es la potencia activa, ¿no? Aunque por debajo está dentro del cálculo de tarifa, está el cálculo de la potencia reactiva. Entonces, para hacer este despacho económico, matemáticamente se usa la clásica función continua de optimización con restricciones y luego se introduce el costo incremental de los generadores. Nosotros tenemos el programa en el libro que se llama Veloz, que nos va a permitir evaluar las pérdidas en el sistema de transmisión a través de los coeficientes beta, el cual se lo usa luego de haber corrido cualquiera de los programas de flujo ya conocidas, usando el flujo de Gauss, usando el flujo de Newton-Raphson o el método del desacoplado. Y una vez que hemos corrido el programa de pérdidas del sistema de transmisión, también tenemos a disposición el programa dispatch, el programa despacho, que es el programa de flujo óptimo para la potencia real. El mismo que se lo usa en conjunción con el programa de las pérdidas del sistema de transmisión. Entonces, matemáticamente, en MATLAB tenemos la solución para poder encontrar el despacho de flujo óptimo. Pero para empezar, primero tenemos que repasar un poco las matemáticas para recordarnos algunas de las funciones de optimización para ecuaciones no lineales. Y vamos a empezar pensando que no tenemos ningún tipo de restricción. Entonces, el objetivo básico es minimizar las funciones del costo objetivo no lineales sujetas a restricciones de igualdad o desigualdad no lineales. Las herramientas matemáticas que se utilizan para resolver los problemas de optimización de parámetros no restringidos
provienen del cálculo multivariable. La condición necesaria para minimizar la función de costo va a ser si tienes una función con X variables, con N variables mejor dicho, para minimizar la función de costo, sabemos que derivando la función f, podemos encontrar el mínimo de la función. Y si las variables las igualamos a cero, por ejemplo, la derivada parcial de la función entre la derivada de la variable y, si va a ser igual a cero, lo que podemos decir que la variación, la pequeña variación de la función, si la igualamos a cero, podemos decir de que la variación de la función va a ser igual a las derivadas parciales de las n variables de la función f. Esta ecuación, la delta f, se conoce como el vector gradiente. Si esta la derivamos por segunda vez, que va a ser igual a h, que va a ser igual a la segunda derivada de la función f, de la derivada de la variable xy y de la variable xj, resulta en una matriz simétrica llamada matriz hessiana de la función. De ahí viene la igualdad de h igual a la segunda derivada. Una vez que la derivada de la función f se extingue en los extremos locales de la variable de la derivada parcial de las n variables, vamos a ver que f tiene un mínimo relativo. Entonces, la matriz hessiana, evaluada en las n variables, debe darnos una matriz positiva. Para que la matriz hessiana nos dé una matriz positiva, requiere que todos los valores propios de la matriz evaluada en las n variables sean positivos. Entonces, esto quiere decir que si hay un único mínimo local, este va a ser el mínimo global de toda la función. De otra forma, la función de costo debe ser evaluada en cada mínimo local para determinar el mínimo global. Entonces, veamos el ejemplo 7.1. Dice, encuentra el mínimo de esta función de tres variables, x1 al cuadrado más 2x2 al cuadrado más 3x al cuadrado más x1 por x2 más x2 por x3 menos 8x1 menos 16x al cuadrado, x2 menos 32x3 más 110. Igualando la primera derivada a 0, entonces si la derivamos en función de x1, entonces aquí vamos a tener 2x2, esto es 0, 0, 0, aquí vamos a tener x2, esto es 0, y aquí vamos a tener menos 8, que es esto. Si derivamos la segunda en función de x2, aquí vamos a tener 4x2, que es esta. Aquí vamos a tener x1, y aquí vamos a tener x3, y aquí vamos a tener menos 16, que es esta función. Y si la derivamos en función de x3, aquí vamos a tener 6x3, aquí vamos a tener x2, y aquí vamos a tener menos 32, igual a 0. Entonces, si los ordenamos, x1, x2, x3, y la constante, entonces, y lo colocamos en la matriz, tenemos 2, x1, 1 de x2, x3 no existe, por lo tanto es 0. Aquí tenemos 1 de x1, 4 de x2, 1 de x3
Aquí tenemos 1, x1 no hay, no existe, 0, x2 es 1 y x3 es 6. Esto que multiplica a x1, x2, x3 y que van a ser igual a las constantes. 8, 16, 32. La solución de esta, si pasamos la matriz hacia abajo, sería la inversa de esta matriz. Pero ya hemos visto que el MATLAB usa esta función triangular para invertir la matriz, de tal forma que solucionando encontramos que x1, x2, x3, su solución es 3, 2 y 5. Y si evaluamos la función f con esos tres valores de x1, x2 y x3, nos da que la función es igual a 2. Entonces, para ver si este punto es un mínimo, o sea, si 2 es un mínimo de la función, evaluamos la segunda derivada. Entonces, la matriz hessiana, esta, 2, 1, 0, 1, 4, 1, 0, 1, 6. Y si usamos la función de eigenvalue, el valor eigen de la matriz H, vamos a encontrar que los resultados son 1,55, 4 y 6,45. Por lo tanto, todos positivos. Por lo que la matriz hessiana es una matriz positiva y por lo tanto 2 es el punto mínimo de la función. Entonces nos vamos a MATLAB. Aquí tenemos la matriz hessiana, 2, 1, 0. Tenemos las constantes de la función. Aquí le decimos que invierta la matriz. Bueno, que es su función triangular. Y aquí que calcule el valor eigenvalue de la función h. Y aquí que reemplace los valores 2, 3 y 5 de las variables x1, x2 y x3. Veremos. Que lo corremos. Entonces, los valores de las constantes, la solución de las variables x1, x2 y x3, la segunda derivada de la función f, que es la evaluación de la matriz, H, sus eigenvalues, los tres positivos. Por lo tanto, la función evaluada en esos tres valores, x1, x2 y x3, nos da igual a 2, lo cual puede decir que es un mínimo de la función. Entonces, ¿qué pasa si introducimos algunas restricciones de igualdad? Y cuando hablamos de restricciones de igualdad, lo que estamos diciendo es que cuando existan dependencias funcionales entre los parámetros a ser elegidos, el problema es la minimización de la función de costo. Entonces, si tenemos la función f de n variables, que está sujeto a las restricciones de igualdad, donde la función g de las n variables x
es igual a 0 para i que van de 1, 2 hasta n. Este problema puede solucionarse por el método del multiplicador de Lagrange. Y este multiplicador de Lagrange nos va a proporcionar una función de costo aumentada al introducir un vector k de cantidades indeterminadas lambda. Por lo tanto, la función de costo restringida se va a volver que la función de Lagrange va a ser igual a la función f más la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de lambda i por la función gi. Las condiciones necesarias para las expresiones mínimas de Lagrange son las siguientes. De que la derivada de la función de Lagrange en función de las variables x va a ser igual a la derivada de la función, a la derivada parcial de la función f, dividido entre las derivadas parciales de las variables x, más la sumatoria de las lambdas is por las derivadas parciales de la función g en función de las variables x, igual a 0. Y la segunda condición es que la derivada de Lagrange en función de lambda es igual a la función propia g de i, que va a ser igual a 0. La ecuación 7D es simplemente la restricción original. Esta. Ejemplo 7.2. Use el método del multiplicador de Lagrange para solucionar la optimización de parámetros restringidos para determinar la distancia mínima desde el origen del plano XY hasta el círculo descrito por la función x menos 8 al cuadrado más y menos 6 al cuadrado igual a 25. Lógicamente sabemos que la distancia mínima se obtiene minimizando la distancia al cuadrado de la función xy, que va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado, de la función de la circunferencia. Entonces, si graficamos, vemos claramente que una de las soluciones es que la distancia esta va a ser 5, porque en x va a ser igual a 4 y en y su valor es 3. Entonces ya gráficamente sabemos que la distancia mínima va a ser igual a 5 y veremos matemáticamente cómo encontramos ese valor. Utilizando el multiplicador de Lagrange para minimizar la función f sujeta a la restricción descrita por el círculo, tenemos que la función de Lagrange es igual a la función f, x al cuadrado más y al cuadrado, más lambda, no se olviden, esto es la función f, más la sumatoria de lambda por la función g. Entonces la función f más lambda por la función g. Las condiciones de los extremos son, si derivamos la función de la derivada parcial de Lagrange en función de x, va a ser x al cuadrado 2x, este se hace 0, y aquí vamos a tener, si factorizamos, o si hacemos, esto va a ser x al cuadrado menos 16x más 64, la derivada va a ser de x al cuadrado 2x, de 16x va a ser menos 16, que multiplica lambda y va a ser igual a 0. O si lo factorizamos en función de x,
va a ser esta función de que 2x es igual a lambda más 1, que va a ser igual a 16 lambda. Si derivamos en función de y, esta va a ser y al cuadrado menos 12y más 36. Entonces aquí la derivada de 2y al cuadrado va a ser 2y más lambda por 2y menos 12. Que si lo colocamos en esa forma, nos va a quedar 2y por lambda más 1 es igual a 12 lambda. Y finalmente, si derivamos la función de Lagrange en función de lambda, esta lambda se va a hacer 1. Entonces vamos a tener x menos 8 al cuadrado más y menos 6 al cuadrado menos 25, que va a ser igual a 0. La solución de estas tres ecuaciones darán los puntos óptimos. Una solución directa puede ser eliminar lambda de las dos primeras ecuaciones. Entonces aquí tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones. Dice, primero vamos a eliminar aquí, de estas dos ecuaciones, vamos a eliminar lambda. Y eliminando lambda, nos sale que y es igual a 3/4 de x. ¿Quieren hacer eso? Para perder el tiempo o lo dejamos así. Porque esto es 2x lambda más 2x es igual a 16 lambda. Y esto es 2y lambda más 2y es igual a 12 lambda. Puede estar medio complicado. Si esta la multiplico por 12y y esta la voy a multiplicar por 16x. Entonces, aquí va a ser 2/24 x y más 2 por 12, 24. Entonces aquí va a ser 24 x y lambda más 24 x y va a ser igual 12 por 16. 192, ingeniero. 192 lambda y. Y aquí va a ser 32. Ay, no va a dar. 32 x y
XY lambda más 32 XY igual a 192 lambda X. Entonces, por ahí no vamos a igualar nunca. No, por ahí no va. Por ahí no va. Está aquí lambda 2x menos 6. ¿Cuál sería la y es igual a 3 cuartos X? Ya. Si hago así, si 2 para eliminar 2y por lambda más 1 es igual a 12 lambda dividido entre 12x lambda más 1 es igual a 16 lambda. Este se va con este se va con este 2 se va con este y queda y sobre x es igual a 12 sobre 16 y es igual a 3 cuartos x. Listo. Y este valor lo sustituimos en la tercera, en esta, o sea, y es igual a 3 cuartos x, aquí reemplazamos 3 cuartos x, y vamos a tener,
o aquí mejor dicho, y ahí vamos a tener puro x, nos va a dar esta ecuación cuadrática, que tiene dos soluciones. X1 va a ser igual a 4 para lambda igual a 1, entonces el punto es 4 y 3, es la distancia mínima, y la otra va a ser x igual a 12, que va a ser este otro punto, para lambda igual a menos 3, que va a ser el punto 12 menos 9. Para distinguir estos puntos, se lo determina con la segunda derivada y la matriz hessiana que sea positiva. La mayoría se lo soluciona con métodos iterativos, dar valor a lambda y computar la variación de la función f. Si esta es 0, la estimación de lambda corresponde a la solución óptima. Un método mejor que ese, que es el método iterativo, es usar el método de Newton-Raphson. Una forma de aplicar el método de Newton-Raphson es, si tenemos que se encuentra x y y de las primeras dos ecuaciones, entonces despejamos x y y de las dos primeras, de aquí. Entonces x va a ser igual a, el otro vamos a la ecuación negativo, menos lambda 2x sobre 16 sobre 2. X es 8 lambda sobre lambda menos lambda más 1. De aquí despejamos este. X va a ser igual a 16 lambda sobre lambda más 1. Esto por 2. Esto se hace 8. Este 1. 8 lambda sobre lambda más 1. Aquí, y de la segunda, de que y es 6 lambda dividido entre lambda más 1. Sustituyendo en la tercera ecuación, en función de lambda, nos va a dar esta. 100 lambda al cuadrado dividido entre lambda más 1 al cuadrado menos 200 lambda sobre lambda más 1 más 65. Esta ecuación es no lineal en términos de lambda y se la soluciona en forma iterativa con un valor inicial estimado. Para un caso de una dimensión, entonces vemos la solución de Newton, que la variación de lambda para la iteración k va a ser igual a menos la función f, o la variación de la función f evaluada en lambda para la iteración k, dividido entre la derivada de la función en función de lambda. Y la función de lambda para la iteración k más 1 va a ser lambda de la iteración anterior más la variación de lambda de la iteración anterior. Luego se encuentra el nuevo valor, el gradiente negativo, y entonces la derivada de la función de lambda en función de lambda, esta, va a ser 200 lambda. Esta, como está en el denominador, va a subir en 1, lambda más 1 al cubo. Esto, 200 lambda, su derivada 200, y esta x más 1 se va a hacer x más 1 al cuadrado. 75 es 0, y si la solucionamos esta, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace aquí esta? Ya. Realizamos con un denominador. 200 lambda. Aquí el denominador va a ser lambda más 1 al cubo. Esta va a ser menos
200 por lambda más 1. Entonces 200, entonces va a ser 200 lambda menos 200 lambda menos 200 dividido entre lambda más 1 al cubo. Este es 0, este queda menos 200 sobre lambda más 1 al cubo. ¿Qué es esto? Nos damos un valor inicial de 0.4 y luego el valor de menos 2. ¿Qué ejercicio es este? Este es el ejercicio 7.2. Entonces vamos a MATLAB. Un ratito de Entonces el ejemplo 7.2, que es el método de Newton-Raphson para iterar lo que hemos visto, lambdas y demás. Que lo grafique. Lo corremos. Valor estimado de lambda. El primer valor era 0.4 y luego 2, dice. 0.4. Aquí va iterando hasta encontrar la solución en el punto 4.3, en la quinta iteración. Ponemos aquí en la gráfica. Y para encontrar el otro punto, que no es la pregunta, pero igual lo vamos a hacer. Y dice el valor estimado de lambda, 1 creo que era, ¿no? No, menos 2. Menos 2. Lo podemos y encuentra que es 12 y 9. Que es este otro punto. ¿Quién está sin nombre en la clase?
Este que está aquí sin nombre, ¿quién es? Bueno, lo voy a sacar un poco. Ya que no me contesta. Hemos hecho con restricción de igualdad. Y ahora hacemos con restricción de desigualdad. Los problemas de optimización reales contienen restricciones tanto de igualdad como restricciones de desigualdad. Por lo tanto, el problema es minimizar las funciones de costo de la función f de n variables, sujeto a las restricciones de igualdad de la función g igual a 0, y a las restricciones de desigualdad, que va a ser la función mu j de las n variables, que va a ser menor o igual a 0. Si introducimos esta última en la ecuación de Lagrange, ya habíamos visto que el Lagrange con la función de igualdad era esta, y ahora le ponemos la función de desigualdad, que es esta, que va a ser la sumatoria desde mu j por mu j, desde j igual a 1 hasta la variable m. Las condiciones resultantes necesarias para las extracciones locales mínimas de Lagrange van a ser las siguientes: la derivada de Lagrange en función de las variables x, que sean iguales a 0, la derivada de Lagrange en función de lambda, que nos va a dar la función g de i, que es la función de igualdad, la derivada de Lagrange en función de mu, que va a ser igual a mu j, que va a ser menor o igual a 0, que es la función de desigualdad, y la cuarta ecuación de mu j es igual a 0, y mu j es mayor a 0, donde j es igual a 1 hasta m. La ecuación 718, esta, como dijimos anteriormente, es la función original de restricción. Si suponemos que las derivadas, las funciones evaluadas en x1, x2 y xn es un mínimo relativo, la ecuación 719 va a estar inactiva, o sea, la función de desigualdad, si la desigualdad cumple de que x1, x2 hasta xn y mu j es igual a 0. Entonces, obviamente, ahí no va a haber función de desigualdad. Por otro lado, cuando se cumple la igualdad, la restricción está activa en ese punto. Por ejemplo, si la restricción mu j por mu j para x1 hasta xn es igual a 0 y mu j es mayor a 0, se la conoce como la condición necesaria de Tucker. Entonces, solucionar el ejemplo 7.3 con la restricción de desigualdad definida debajo. Será por el problema 7. Será el problema 7.1, ¿no? No, 7.3. Este es el 7.12. Si no, el ejemplo 7.2. Entonces ya habíamos visto que el problema es encontrar el mismo valor de la función de la circunferencia x2 más y cuadrado, sujeto a la restricción de igualdad, que hemos visto que era
x menos 8 al cuadrado más y menos 6 al cuadrado igual a 25. Y la restricción de desigualdad de la función mu x y que va a ser 2x más y que sea mayor o igual a 12. Entonces, tenemos la función de Lagrange para las funciones de igualdad y desigualdad. Entonces, si le escribimos, la función de costo sin restricciones va a ser igual. De que Lagrange va a ser igual a la función f más la función de igualdad. No pasa nada. Y más la función de desigualdad. Si lo derivamos en función de x, va a ser igual a 2x más 2 lambda por x menos y más 2 por mu. Esto es hacer un poco de operaciones. La derivada de Lagrange en función de y, 2y más 2 lambda por y menos 6 más mu igual a 0. La derivada de Lagrange en función de lambda, x que va a ser la función de igualdad. Y la derivada de Lagrange en función de mu va a ser la función de desigualdad. Entonces aquí tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. X, y, lambda y mu. Entonces si eliminamos mu de las dos primeras ecuaciones, nos va a quedar 2x menos 4y por 1 más lambda más 8 lambda igual a 0. De la cuarta condición, pueden decir que y es igual a 12 menos 2x. Sustituyendo y aquí, vamos a tener solamente x y lambda. Entonces nos va a quedar que x es igual a 4 lambda más 4.8 dividido entre 1 más lambda. Si sustituimos x en la ecuación previa, ¿cuál ecuación previa? Y si sustituimos aquí, entonces, si sustituimos aquí, este valor de x, nos va a quedar de que y es 4 lambda más 2.4 sobre 1 más lambda. Sustituyendo x y en la tercera condición, en esta, sustituimos x y en la ecuación x menos 8 al cuadrado más y menos 6 al cuadrado igual a 25. Hacemos operaciones y nos va a dar que lambda al cuadrado más 2 lambda más 0.36 es igual a 0. Ya tenemos solamente una ecuación cuadrática en función de lambda. Las raíces de la ecuación anterior son lambda igual a, a menos 0.2 y lambda igual a 1.8. 0.2 y lambda 1.8. Sustituyendo estos valores para x y y, los valores extremos van a ser que x y y para 5 y para 2, ¿por qué para 5 y para 2? Ah, ya. Si reemplazamos lambda menos 0,2 y mu menos 5,6, ya tenemos lambda.
Si lambda es 0.2, ¿dónde está mu? Entonces, de este elimino x y y, y voy a tener la función de mu en función de lambda. Reemplazo lambda 0,2 y me va a quedar que mu es menos 5,6. Luego reemplazo el valor de lambda menos 1,8 y voy a tener mu de 2. Con esos dos valores voy a la ecuación. Aquí reemplazo mu y reemplazo lambda. Y voy a tener los valores de x y y, que van a ser 5,2 en este caso y 3,6. Con 5,2 es este. Es 5,2. Ese punto. Y el otro punto es 3,6. Que va a ser este otro. 3 y 6. La distancia mínima de la función de costo es 5.385. Este de aquí. Localizado en el punto 5,2. Y la distancia máxima va a ser esta, 6.71. Localizada en el punto 3,6. Adicionando la restricción de desigualdad 2x más y mayor o igual a 12 a la gráfica de la figura 7,1, la solución se verifica gráficamente como, nos verifica gráficamente en esta forma. Entonces vamos al MATLAB. Ejemplo 7.3. Esta es la demostración gráfica del ejemplo 7.3. Lo corremos. Aquí nos da los puntos donde corta la circunferencia, sus distancias máximas, su distancia mínima. Entonces la distancia mínima es 5.38. Donde me ha dicho que el punto era ahí, 5,2. Queda la distancia 5.3 y la distancia máxima. Y el punto
3 y 6. Por una distancia de 6 y algo. Bien, hemos visto la parte engorrosa que son las matemáticas para tener una idea de cómo solucionar los problemas con restricciones. Y ahora nos centramos un poco en determinar los costos operativos de una planta térmica. ¿Cuáles son los factores que influencian la generación de mínimo costo? Como hemos venido diciendo, es la eficiencia del generador, que normalmente están expresados en unidades de calor, BTU por kilovatio hora generado. O sea, ¿cuánto de calor necesita para generar un kilovatio hora? Y ese es un tema de eficiencia. Habrán máquinas más eficientes que otras, dependiendo de sus características constructivas. El otro elemento de costo es el valor del precio del combustible. Y finalmente, la ubicación del generador en la red, que va a hacer que genere más pérdidas o genere menos pérdidas. Y entonces esas pérdidas también hay que cuantificarlas. Esto hace que como tenemos que la función de costo mínimo depende de varias variables, no significa que el generador más eficiente del sistema garantice el costo mínimo de operación. ¿Por qué? Porque puede tener su costo de combustible más alto que el resto, o que está lejos de la carga y las pérdidas de transmisión son grandes. Por lo tanto, los costos operativos son fundamentales en la determinación del despacho de mínimo costo. A ver, un poquito para que entiendan este concepto. Un ejemplo clásico. Entonces, supongamos que este generador sea eficiente y barato y que su costo de generación sea $10 por kilovatio hora. Y este que sea $12 por kilovatio hora. Y la carga aquí que sean 100 megas. Esto lo vamos a poner por megavatio hora, ¿ok? Si no, nos vamos a estar complicando con las unidades. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de las dos máquinas debería trabajar para dar el menor costo mínimo a este usuario que está consumiendo 100 megas? Entonces, aparentemente, mirando así lo lógico, es decir, lógicamente debería, creo que no se ve bien eso.
Lo lógico debería ser que se despache el generador A. Supongamos que la línea sea ideal, que no hayan pérdidas. Entonces, sí, esto voy a decir que este es el generador A y este es el generador B. Entonces, si no hay pérdidas en el sistema, entonces si despacho este con 100 megas, si el generador A con 100 megas, por su costo operativo, que son $10 por megavatio hora, significa que ese su costo de generación va a ser de $1000 por hora de operación. Y si despacho al generador B, va a ser igual 100 megas por 12, va a ser $1200 por hora de operación. Entonces, la lógica me dijera, no hay que despachar al generador A. Ahora, supongamos que tengamos 10% de pérdidas en la línea de transmisión. Lo voy a bajar a 11 ya. 11, entonces esto 11, va a ser $1100. Y las pérdidas las voy a subir a 15%. Las pérdidas en la línea de 15%. Entonces, si despacho al generador B, como está conectado en la carga, necesito despachar con 100 megas por los $11 por megavatio hora. Entonces me da que son $1100 por hora de operación. Y el generador A, necesito que aquí lleguen 100 megas. Entonces, ¿cuántos megas debería generar mi generador? Entonces son 100 dividido entre 0.85. Entonces, este generador debería generar 117.65 megavatios para que me entregue 100 en la carga. Entonces, el costo de despachar al generador A sería
117.65 megavatios por sus $10, me da que su generación es de 1.176,5 dólares por hora. Pues, lógicamente, me conviene despachar al generador B, porque me va a dar el costo más barato a mi consumidor. Entonces, la entrada de una planta térmica se mide generalmente como la cantidad de calor por hora de operación, que es esta, que es la cantidad de combustible que va a consumir. La salida en megavatios y me va a dar una función de ese tipo. Ahora, si convertimos la entrada en dólares por hora, nos va a dar la curva de costos del generador. Entonces, la curva de costos del generador se representa por una función cuadrática de la potencia real. Entonces, su función de costo en dólares de operación por hora de operación va a ser igual. Mientras más poquita potencia genere, va a tener ese costo por hora, y mientras más carguemos la máquina, lógicamente me da un costo operativo más alto. Entonces, el costo de la máquina va a ser igual a una función alfa más beta i por la potencia despachada de la máquina, más una función gamma por la potencia despachada de la máquina al cuadrado. La derivada de esta función de costos se la conoce como la curva de costos de combustible incremental. Entonces, si derivo esta función de costos en función de la potencia, entonces esto se hace 0. Aquí este se hace 1, voy a tener BI y va a ser beta I más 2 gamma I por PI. 2 gamma I por PI más beta I. ¿Qué va a ser? Esa recta de costos. Y esta recta me representa cuán costoso va a ser producir el siguiente incremento de potencia. Lo que significa este costo operativo total, que estamos viendo acá, incluye el costo de combustible, debe incluir el costo de personal como porcentaje del costo de combustible, es decir, todos los gastos operativos para operar esa máquina, operadores, mecánicos, eléctricos, ingenieros, etcétera, etcétera, más todo lo que significa la operación y el mantenimiento de esta máquina, sus costos operativos y sus costos de mantenimiento. Y todos estos costos están incluidos en esta curva de costos. O sea, no solamente es el costo de combustible, sino están los costos de mano de obra para operar la máquina, todo lo que está relacionado con la parte operativa de la central, más los costos de mantenimiento, repuestos, costos de comprar repuestos, de hacer los mantenimientos, grúas, etcétera, horas de la máquina parada, etcétera, etcétera.
Entonces, ya conociendo los costos, veamos cómo podemos hacer un despacho económico, un flujo óptimo. Y vamos a partir del caso más simple, el caso que no tenga pérdidas ni existan límites de generación. Entonces, prácticamente sin restricción. Entonces, si no tiene pérdidas el sistema, significa que lo que está simulando es a todos los generadores del sistema conectados a una sola barra. El generador 1 que tiene un costo 1, el generador 2 que tiene un costo 2, el generador n que tiene un costo n. Y toda la carga del sistema conectada a esa barra. De tal forma que aquí no hay pérdidas de transmisión, porque no hay sistema de transmisión. Todos conectados a una barra y directamente la carga. Entonces, no considera la configuración del sistema, no hay sistema de transmisión, ni las impedancias de la línea, una barra con todas las generaciones y las cargas. El costo I, CI, es la función de costo de cada planta, que es un dato conocido, definida por que el costo total del sistema va a ser igual a la sumatoria de todos los costos de las n máquinas que están operando para abastecer esta carga, que va a ser igual a la función de costos cuadrática de cada una de las máquinas, en la cual, como hemos dicho, están todos los costos asociados. Entonces, el mínimo va a estar sujeto a la descripción siguiente, de que la sumatoria de todas las potencias de las máquinas va a ser igual a la carga. Entonces, si usamos Lagrange en la función objetivo, que va a ser igual, Lagrange va a ser igual a la función del costo total más lambda por la restricción, que va a ser igual de que la sumatoria de la carga menos la sumatoria de las potencias generadas. Entonces, si tenemos esta función objetivo, la derivada de Lagrange en función de la potencia va a ser igual a 0 y la derivada de Lagrange en función de lambda va a ser igual a 0, como vimos anteriormente. El mínimo de esta función va a ser igual a las derivadas parciales, que van a ser iguales a 0, a las ecuaciones estas. La primera condición dada en 726, la derivada de Lagrange en función de la potencia, nos va a dar de que la derivada del costo total sobre la potencia de la máquina más lambda, esto es la derivada de esto es 0, y la derivada de las potencias va a ser igual a 1, porque va a ser pi. Es igual a 0, donde el costo total, la sumatoria de todos los costos de los generadores que están operando. Esto significa que la derivada del costo total en función de la potencia va a ser igual a la derivada del costo sobre la potencia y va a ser igual a lambda. Y esto lo llevamos al otro lado. Y por lo tanto, la condición para el despacho mínimo va a ser igual de que la derivada, no parcial, sino la derivada de los costos de las máquinas dividida entre sus potencias sean igual a lambda. En otras palabras, de que beta más 2yi que es la derivada, estamos derivando la función de costos. ¿Dónde está? Aquí.
Aquí está la derivada de costos sobre PI. Es 2 gamma I por PI más BI sea igual a lambda. La segunda condición está dada en 727, de que la derivada parcial de la función de Lagrange en función de lambda es igual a 0. Resulta en que la sumatoria de todas las potencias de los generadores debe ser igual a la demanda. Que es la ecuación de restricción que fue definida inicialmente. Significa que la operación más económica es que todas las plantas deben operar con costos de producción incrementales iguales mientras se satisfaga la restricción 730 de que todas las potencias, la sumatoria de todas las potencias de las máquinas sean igual a la demanda. La solución analítica de la ecuación 729 se soluciona para PI. Si despejamos PI de aquí, de la ecuación 729, nos va a quedar que la potencia del generador I va a ser igual a lambda menos beta I sobre 2 gamma I. Que esta ecuación 731 se llama las ecuaciones de coordinación. Si esta ecuación 731 la sustituimos aquí en la ecuación 730, vamos a tener que la sumatoria de las potencias de los generadores, de los n generadores que están operando, va a ser igual a la demanda. Y si despejamos lambda de aquí, va a ser que lambda va a ser igual a la potencia de la carga, más la sumatoria, desde I igual a 1 hasta los n generadores, de BI sobre 2i, que está pasando a este otro lado, dividido entre la sumatoria de 1 sobre 2 gamma i, que está separando estos dos términos de arriba, ¿no? El sumatorio lo está colocando aquí arriba y aquí abajo. El valor de lambda encontrado en 733, aquí, se sustituye en 731 para encontrar el despacho óptimo, que va a ser sin pérdidas ni límites de generación. Aquí. Si consideramos pérdidas en el sistema de transmisión, las ecuaciones resultantes, la 7,6, ¿cuál es la 7,6? La función f. No son lineales, por lo que se debe usar técnicas iterativas. Introducimos técnicas iterativas en la ecuación 731.
empezando con dos valores de lambda, encontramos un mejor valor por extrapolación y se continúa hasta que delta P, la variación de la potencia, esté dentro de la presión especificada. Pero soluciones más rápidas se encuentran con el método del gradiente. Para esto 732, la ecuación 732 está, que es la sumatoria de las potencias de las potencias de los generadores es igual a la demanda. ¿Dónde estamos? Nada, se encuentra con el método del gradiente. Para esto 732 lo escribimos como que ok, un error. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está el bendito libro. Capítulo 7. Nos dijo que descubriendo pérdidas fue encontrada analíticamente. Sin embargo, cuando son consideradas las ecuaciones resultantes, como se ve en la sección 7.6, como se ve en la sección 7.6, no son lineales porque debe usar técnicas iterativas. De esta manera, un procedimiento iterativo es introducido aquí y 731 es solucionado iterativamente. Una técnica iterativa empieza con dos valores de lambda. Un mejor valor de lambda se obtiene por extrapolación y el proceso se continúa hasta encontrar la variación de PI que esté dentro de la exactitud especificada. Hasta ahí está bien. Para soluciones más rápidas se encuentra con el método gradiente. Para esta 732 escribimos como eso. Para soluciones más rápidas se obtiene por el uso del método gradiente. Para hacer esto 732 se escribe como escribimos como ya, ok.
Para estos 732 lo escribimos como de que la función de lambda es igual a la demanda, expandiendo la parte izquierda en series de Taylor alrededor de un punto de operación y despreciando los términos de alto orden, vamos a tener de que la función de lambda para la iteración k más la derivada de la función de lambda en función de lambda para la iteración k por delta x o delta, la variación de lambda de la iteración k es igual a la demanda. O la variación de lambda o la variación de lambda para iteración k es la variación de la potencia para iteración k dividido entre la derivada de la función de lambda sobre lambda para iteración k, que va a ser igual a delta, la variación de la potencia para la iteración k dividido entre la sumatoria de las potencias de los generadores para la iteración k. O lo que nos va a dar que la variación de lambda para la iteración k es la variación de la potencia para la iteración k dividido entre la sumatoria de 1 sobre 2 gamma i. Y por lo tanto, lambda de la iteración k más 1 va a ser igual a lambda de la iteración k más la variación de lambda para la iteración k. Donde, y aquí está claro, la variación de la potencia para la iteración k es igual a la demanda, a la carga, menos la sumatoria de las potencias de los generadores que están operando. Este proceso se continúa hasta que la variación de la potencia esté dentro de la precisión especificada. Ahí. Entonces, dice el ejemplo 7.4. Tenemos tres generadores con sus funciones de costos que están determinados ahí con sus alfas, sus gamas y sus betas. No se olviden que, y eso es importante que, ¿dónde está? Es alfa, beta y gamma. Entonces, esto es alfa, esto es beta, y esos coeficientes son gamma. Encontrar el despacho óptimo sin pérdidas ni límites de generación. Entonces, no se olviden que estamos colocando aquí una demanda y aquí vamos a despachar a tres generadores con sus funciones de costo del generador 1, del generador 2 y del generador 3. Para una demanda total de 800 megavatios. Entonces la demanda total es 800 megavatios. Entonces estos generadores no tienen límites de potencia, van de 0 a infinito. Y entonces, ¿cómo los despachamos? Los despachamos 200, 200, 400, 300, 300, 200, de alguna forma. Entonces, lo primero hacemos, encontramos el valor de lambda. No se olviden que lambda, dice, es igual a la demanda, 800, más la sumatoria de beta sobre 2 gamma i para el generador 1, 2 y 3. Entonces, este es beta del generador 1, 5,3, 2 veces gamma i, 0.04 por 2, 0,8. Del generador 2, su beta 5,5, 2 veces 0.06 nos va a dar 0.012. Y el generador 3, su beta es 5,8, dividido entre 2 por 0.09, nos da 0.018. Dividido entre la sumatoria de 1 sobre 2 gamma i. 1 sobre 0.08, esto es lo mismo, esto es lo mismo, esto es lo mismo. Hacemos matemáticas y nos queda que lambda
es igual a 8,5 dólares por megavatio hora generado. Sustituyendo las ecuaciones 731, que es la potencia de cada generador, es lambda menos beta i sobre 2 gamma i, reemplazamos, hemos encontrado aquí el lambda 8,5, 8,5, 8,5, 8,5, menos beta i del generador 1, 5,3, dividido entre 2 por 0.04, del generador 2, 5,5, dividido entre 2 por 0.006, y del generador 3, 5,8, dividido entre 0.02 por 0.009. Entonces nos da que la potencia del generador 1 es 400, del generador 2 250 y del generador 3 es 150. ¿Cuánto suma esto? 400 más 250, 650, más 150, 800. ¿Verdad? B. De 7.28. ¿Cuál es la pregunta B? ¿Por qué dice A y B? No, vamos a salir de dudas. Y aquí está abierto el libro. Ahí dice, encuentra el despacho óptimo y el costo total en dólares por hora usando el método analítico, usando la ecuación 733, B por demostración gráfica, C por técnicas iterativas usando el método del gradiente. Entonces, A y hemos hecho. B es demostración gráfica. Voy a hacer la demostración gráfica aquí. Ahí. Entonces B, las derivadas de los costos en función de las potencias, derivamos su función de costo en función de la potencia. Aquí es 5.3 más 2 por 0,04 P1 y derivamos las 3 y las igualamos a lambda. Que están sujetos a qué restricción? A que las potencias de los tres generadores sean igual a la carga. Y para ver la demostración gráfica, lo vemos en MATLAB. Entonces vamos a MATLAB. Ejemplo 7.4. Por aquí tenemos los valores de alfa, los valores de beta, los valores de gamma, la potencia demandada, 800. Aquí empieza el valor inicial de lambda, nos va a pedir y que vaya graficando, que vaya iterando hasta encontrar los valores. Entonces aquí, editar, sumamos. Valor estimado de lambda. Ya está, ¿cuál es el valor inicial de lambda? Aquí debe estar. Como aquí no encuentro el valor inicial de lambda. Vamos a ver en el libro.
6, dice. Seis. Entonces aquí nos da la solución gráfica, es el inciso B, de que el generador 1 va a ser 150, el generador 2 200 y el generador 3 400. Para un lambda de 8,5 dólares por megavatio hora. Y el costo total nos lo calcula que es de 6.682,5 dólares por hora de generación. Entonces sigamos viendo el ejercicio. Entonces el inciso C dice hacer la solución numérica con valores de iterativos. Para la solución numérica, asumir el valor inicial de lambda 1 igual a 6. Entonces, aquí en sus ecuaciones, asumimos el valor de lambda igual a 6. En las tres ecuaciones, y encontramos las potencias para la primera iteración. 87,5, 41, 11. Aplicamos la ecuación de la variación de la potencia para la iteración 1, que es igual a la demanda, menos la sumatoria de las potencias de los tres generadores, y nos da que hay una variación de potencia de 659,72. Con ese valor, calculamos la variación de lambda, usando esta función, para la iteración 1, va a ser igual a la variación de la potencia para la iteración 1 dividida entre la sumatoria de 1 sobre 2 gamma i. Entonces, la variación de la potencia en la iteración 1, 659, dividida entre la sumatoria de 1 sobre 2 gamma i de los tres generadores, nos da que la variación de lambda para la iteración 1 es 2,5. Y entonces el nuevo valor de lambda 2 va a ser lambda 1, o perdón, el valor inicial de lambda, que es 6, más la variación de lambda 1, para iteración 1, 2,5, que nos da el valor de lambda 8,5. Entonces la segunda iteración, usando ya el valor de 8,5, el resto es igual, ya nos da el despacho de que P1 debería estar despachado con 400, P2 con 250, P3 con 150, para un costo incremental de 8,5 dólares por megavatio hora. Entonces, el costo total de combustible, si reemplazamos los valores de sus potencias para el generador 1, en sus ecuaciones de costo, para el generador 2, en su ecuación de costo, y para el generador 3, en su ecuación de costo, nos da que el costo total de despacho es de 6.682,5 dólares por hora de operación. Entonces, no hay despacho más barato que este, que no tenga esta función de generador 1 400, generador 250, generador 3 150. Ustedes pueden probar para ver si realmente esto es verdad. Asumiendo, digamos, 400, aquí póngale 200 y aquí póngale 200. Para este lambda, calculen el costo, reemplazando el valor de las potencias aquí, y seguramente les va a dar un precio mayor. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, sí, ingeniero, yo quería saber si las podría enviar la diapositiva de flujo de potencia Las al diapositivas del grupo. flujo de potencia.
Sí, ¿Cuál es diapositiva? la presentación al grupo para que nosotros estudiemos de ahí. Ya, ok. Ya, listo. Ya. Chao, nos vemos el siguiente fin de semana. No se olviden sus tareas. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.